Muy buenas, friqueros y friqueras, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que voy a daros mi opinión sobre la serie Creature Commandos, o concretamente voy a hablaros de la primera temporada, o voy a daros mi opinión sobre la primera temporada de esta serie, que en este caso hablamos de lo bueno. Ya sé que es un tema aparte que se podría hablar en otro vídeo o incluso hablar en un pequeño debate, una pequeña conversación, pero bueno, en este caso se trata de, digamos, el primer proyecto, por decirlo de alguna manera, que de hecho lo ha hecho James Gunn justamente, el copresidente de DC Studios o cojefe de DC Studios, que Creature Commandos es el primer proyecto cuya totalidad de eventos, por así decirlo, cuyo el 100% de sus eventos o de las cosas que pasan y que vemos en, digamos, en el producto en sí, son canon en el nuevo universo DC. Así que podríamos decir que es el primer producto oficial del nuevo universo DC como tal. Como digo, sé que es un tema que es como digo, algo debatible, algo que también ha traído un poco de polémica, un poco de confusión, ¿no? Pero digamos que es un poco eso. Así que mejor aclararlo para luego cuando vaya a comenzar a hablar de la serie, pues a menos que sepáis, o a menos que tengáis un poco más vamos, que tengáis un poquito más seguro de lo que es, de lo que estamos hablando, ¿no? Porque al final eso tiene un contexto. Pero bueno, en este caso ya entraremos en confusiones más adelante, pero bueno, como digo, justamente esta era una de las reviews, ¿no? Que también tenía pendientes de hacer y quería hablar de lo que ha sido esta primera temporada de Creature Commandos en el canal y bueno, pues obviamente como quiero también seguir el nuevo universo de C, bueno, obviamente lo estoy siguiendo, ya sea por redes sociales o por el canal o donde sea, y en este caso pues la serie en sí pues la estuve viendo cada semana con cada episodio que se iba estrenando, pero en este caso como estoy con las series al menos, en este caso trayendo las reviews, ¿no? Cuando ya se terminan lo que son las temporadas o las series, pues aquí ya tenéis esta de la primera temporada de Creature Commandos. Así que pues lo que es la pregunta en sí, ya habiendo introducido un poquito lo que es este primer producto, digamos, al 100% del nuevo universo de C, pues como digo, la cuestión es si es si es un producto como tal que puede significar un comienzo, ¿no? Para el nuevo universo de C, si es un buen producto en sí y si es un buen comienzo o es... Vamos, realmente, si entramos en el tema de si es un comienzo o no, también es algo que entra dentro del debate, digamos, y de la conversación, pero bueno, que ya me entendéis. Al final, pues, la pregunta es si al final es un buen comienzo, por así decirlo, dentro de la andadura de James Gunn con DC como tal, ¿no? O al menos de manera más íntegra, ¿no? Como presidente de DC Studios. Es un poco lioso, ya lo sé, pero me entendéis. Y obviamente si merece la pena verla o no. Así que, pues, si queréis saber eso, pues quedaos a ver este vídeo y, pues, en este caso, antes de empezar, como siempre, os voy a pedir que si queréis apoyar el canal y el contenido que subo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones. Y en la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que echéis un vistacillo a lo último que he estado subiendo. Muchas gracias por vuestro apoyo, como siempre. Y bueno, pues en este caso, también debería de hablar sobre todo lo que ha sido mi camino, ¿no? Mi road to, como hago siempre, al menos con esta serie. Y bueno, al final... Obviamente, al tratarse de DC, de lo que va a ser este nuevo universo de DC, pues claro, obviamente había que tener mucho o sea, realmente hay mucho camino detrás, al fin y al cabo, con todo esto. Pero bueno, si nos queremos centrar en, bueno, lo que son por así decirlo, las expectativas o, bueno, lo que esperaba ver en este producto, ¿no? O sea, al final comento siempre eso. Y en este caso, pues bueno, ya cuando se anunció lo que es esta serie, vamos, lo que es Creature Commandos, pues ya dejaba totalmente claro que era pues un producto que tenía todo el estilo y el tono que imprime James Gunn o que ha imprimido James Gunn en sus últimos proyectos, como mezclando un poco Guardianes de la Galaxia y el Escuadrón Suicida del año 2021 y por supuesto Peacemaker después, pero en este caso ya todo, ya claramente con este producto al menos estaba ya claramente integrado y conectado con el nuevo universo DC como tal, ¿no? Luego ya con el resto de productos que ha hecho antes y que he mencionado, salvo, bueno, Guardianes, obviamente, que son de Marvel, pero en este caso con el Escuadrón Suicida su Escuadrón Suicida y la primera temporada de Peacemaker, pues ya sabéis que lo que es la canonicidad de esos productos, pues es verdad que ha estado pues, en boca de muchos, ha estado en cuestión y al final James Gunn pues, ha estado intentando aclarar todo eso y realmente todavía sigue haciéndolo. Pero bueno, lo que es hablando de Creature Commandos o de la primera temporada de Creature Commandos, pues bueno, en este caso era como ya se había presentado, ¿no? Como el primer proyecto de lo que era el plan, ¿no? La idea
James Gunn, que presentó a David Zaslav, el presidente de Warner Bros. Discovery, ¿no? Del nuevo universo DC y demás, sí que en su momento, cuando se lanzó el vídeo de presentación, sí que me pareció bastante raro que empezara todo con... O sea, que el primer... Bueno, no que empezara todo, sino que el primer proyecto fuera Creature Commandos, ¿no? Pero claro, al final James Gunn es uno de los jefes, él mismo ha estado, pues eso, como guionista, como, básicamente creador de la serie en sí, y pues eso, al final es algo que viene bastante de él, ¿no? O todo de él, prácticamente, ¿no? Así que, pues al final decidió, ¿no? Poner Creature Commandos como primer proyecto, como tal, y luego ya todo lo que ha ido matizando hasta ahora, hasta que ya también se estrenó esta primera temporada de Creature Commandos, es que al final el nuevo universo DC va a arrancar con toda su fuerza y por supuesto de que de todo va a depender, o mucho de ello va a depender en concretamente la película de Superman, en su película de Superman, que se va a estrenar el 11 de julio de este año. Así que, como digo, todas las apuestas están en la película de Superman, pero digamos que tal y como lo etiquetaron, o sea, como tal y como lo etiquetaron tanto James Gunn como Peter Safran, pues, y como tal y como han estado promocionando este producto de Creature Commandos, pues al final esto es como un aperitivo para lo que es el nuevo universo DC, pero lo gordo viene después, ¿no? Así que tomándolo como tal, pues obviamente ya es un hándicap, por así decirlo, a la hora de, obviamente como espectador, de las expectativas que te tienes que, o sea, que tienes, ¿no? Antes de ver lo que es el producto en cuestión y por supuesto ya, digamos, no darle de... o sea, obviamente no esperar tanto como digo, no tener tantas expectativas, pero tampoco darle, en este caso, un valor obviamente mayor del que es como tal, ¿no? Del que te han dicho, ¿no? Del que te han prometido. Y ya con ese contexto, pues al final, como digo, era algo importante porque ya, pues sabiendo lo que es y tal y como lo estaban promocionando, pues al final hay que valorarlo como tal, ¿no? Al menos esa creo que es la forma adecuada, a menos de manera, la forma oficial, por decirlo de alguna manera, ¿no? De valorar esto. Así que, pues a ver, yo por mi parte, no sé si lo dije por redes sociales o en algún vídeo, pero justamente lo que es este grupo de los Creature Commandos, pues a ver, yo conozco a algunos de sus miembros y que he leído algún cómic, ¿no? En el que estaban ellos de protagonistas o que tenían mucha importancia, pero tampoco soy muy conocedor, ¿no? Tampoco tengo mucho conocimiento de este grupo en los cómics. Así que en cuanto a si ha habido referencias a los propios cómics y, bueno, algunos personajes que a lo mejor han salido y que no he reconocido tanto, es porque justamente no he estado tan acostumbrado a verlos como tal, ¿no? Realmente no les he seguido tanto. Así que pues iba un poco con la mente abierta, por supuesto, sabiendo también que, como digo, es un producto del estilo James Gunn, así que pues bueno, obviamente, yo digamos que en en gran medida, como digo, pues sí que es o sea, su estilo en sí, su tono, pues sí que me ha estado gustando, la verdad, o sea, eso sí que tengo que reconocerlo. Y claro, pues sabiendo que iba a imprimir eso en este producto, pues ya es algo que me llamaba ciertamente la atención, aunque al final es un producto que tampoco innove en el tipo de, justamente en el tipo de producto que es como tal, o sea, como una serie de animación, en este caso protagonizada por un grupo de personajes de diferentes ámbitos, de criaturas en este caso, que, bueno, obviamente pues van a tener su propio desarrollo, que, bueno, también, obviamente conociendo un poco, como digo, el estilo de este cineasta, ¿no? De este creativo, pues al final sí que esperabas que iba a mantener ciertas cosas, ¿no? A menos si tienes un poco ese bagaje, ¿no? Y has seguido un poquillo lo que ha hecho. Pero bueno, aún así, pues digamos que no era un producto, ¿no? Que tuviese una importancia máxima para mí, pero al final por ser del universo DC, por ver cómo era el primer proyecto, bueno, no sé, al final también por seguir todo el universo DC, pues en este caso ya había ciertos alicientes para mí para ver la serie y independientemente de, bueno, de lo bien, lo mal que se pudiera ver, que en este caso pues realmente siguiendo un poco lo que era la promoción, ¿no? Los trailers y demás, pues sí que era una serie, ¿no? Era un producto que, bueno, tenía cosillas que me llamaban bastante la atención, ¿no? Por el tono que tenía y demás, pero bueno, por el resto de cosas, como son cosas de las que no tenía tanta información o que no estaba siguiendo o no había seguido hasta ese momento, pues no era algo que, o sea, como digo, eso ya sí que no formaba parte, ¿no? De ese interés, ¿no? Que tenía. Pero en este caso ya al ver la serie ya y ya haciendo el cómputo general, ¿no? Que en este caso es a lo que venimos aquí, pues en este caso me parece que Creature Commandos es un producto solvente, digamos, dentro de lo que es lo que va a ser, ¿no? Bueno, no sé si, como digo, va a ser, no se sabe, pero bueno, no creo que vaya a tener
mucha conexión ni mucha importancia, ¿no? Con los grandes proyectos, ¿no? Que se pueden venir, aunque bueno, hay algunos que están ahí, hay otros que están pendientes vamos, de actualizarse, por así decirlo, de saber qué van a hacer con ellos, y bueno, pues obviamente ya, bueno, otros ya que ya sí que podemos esperar, pero bueno, que a saber cuándo se puede anunciar, cuándo se pueden estrenar y todo, ¿no? Pero bueno, al final, como digo, esto se nota que está, o sea, que al final como que forma parte de un mundillo, por así decirlo, ¿no? De un microuniverso, por decirlo de alguna manera, que al final, en este caso ha sido el propio James Gunn, ¿no? Quien ha estado removiendo, ¿no? Todo ese microuniverso, ha estado colocando los personajes, ha estado conectando unas cosas con las otras, ¿no? Así que, pues, obviamente, al final como que, digamos que ha creado como como un subgrupo de personajes en sí que pueden tener como digo, sus conexiones, ¿no? Con otras películas y dentro de esa trama más general que va a haber, al menos eso es el plan, ¿no? Que también haya una trama general, por supuesto, a ser un universo compartido, pero al final también tienen su propia narrativa, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, al final tienes una serie de elementos narrativos en sí que pues van por otra parte de manera más secundaria, ¿no? Bueno, son principales en ese tipo de productos en sí, pero que van de manera secundaria, digamos, en comparación, ¿no? O con respecto a la trama general o principal que va a tener el nuevo universo DC, ¿no? Así lo he dicho, me parece que es un producto que está bien, que en este caso cumple con bastantes cosas, la verdad, en cuanto a, digamos, presentación y desarrollo de... Bueno, no todos los personajes en sí, porque obviamente pues hay cosas hay también que tengo que comentar, ¿no? Cosas negativas o cosas que no me han gustado cómo se han gestionado, cómo se han tratado, pero bueno, que creo que la gran mayoría de los personajes que se han presentado, pues creo que están bastante marcados, están bastante bien. Al final, es verdad que, digamos, que al ser un grupo de personajes o digamos, una dinámica, ¿no? O una mecánica, mejor dicho, que se ha visto, ¿no? O que James Gunn ha utilizado en otros de sus productos, pues al final los que hemos seguido un poco más su filmografía o su carrera, al final estamos más acostumbrados a eso y digamos que pues aparte digo que no, pues aparte no es que innove, no es que presente algo rompedor, por así decirlo, con lo que se ha visto antes de su trabajo, pero claro, obviamente pues al presentar nuevos personajes, al final pues les presenta o les crea, ¿no? Unas historias, ¿no? Unos trasfondos, unos desarrollos, pues obviamente singulares, ¿no? Para cada uno de los personajes. Hay algunos que creo que se les da más importancia o más énfasis, les dan un poco más de detalle o de desarrollo y se acaba notando más en cómo está el personaje en el presente, por así decirlo. Y hay otros que, o como digo, no me ha gustado cómo se han tratado o les ha faltado algo más, ¿no? O como que los han... hay alguno que a lo mejor le han cortado algo pronto, a lo mejor también un poco de manera inesperada tal vez, pero digamos que luego se quedan pues el resto de personajes que hay, digamos, pues al final se nota que son los que más desarrollo tienen, ¿no? A los que más importancia les ha querido dar James Gunn, al menos en esta primera temporada, luego ya veremos a ver. Así que me parece como eso, como tal, una buena presentación de estos personajes y de sus historias y demás, pero digamos que en este caso, a la hora de finalizar o de cerrar, digamos, lo que es la historia principal, ¿no? En este caso, o sea, obviamente estoy hablando de lo que podemos ver, ¿no? En el último episodio. Digamos que hay cosas que, o sea, lo que es la temporada en sí te deja muchas cosas que narrativamente, o sea, que están muy omitidas, ¿no? Que han dejado o ha dejado James Gunn un poco a libre interpretación, por así decirlo, o bueno, cosas que puede estar adelantando para la segunda temporada. Ha dejado algunos cabos sueltos, ¿no? Ahí, como digo, me imagino que los recogerá, los trabajará un poco para la segunda temporada y demás. Y luego hay cosas en sí en el episodio final que, como digo, pues obviamente tiene sus cosas potentes, por supuesto. Luego hay otras que, como digo, que narrativamente como que digamos que me hacen preguntarme ciertas cosas, me dejan algunas dudas de cómo se ha llegado a esa situación, pero al final, como digo, también se resuelven, ¿no? O sea, bueno, o el resto de cosas, como digo, al final, pues ahí sí que se resuelven tal y como se podría esperar, digamos. O sea,
pues aparte sí que a lo mejor o sea, un par de momentos un par de cosas que pasan que sí que me chocaron un poco o que no me esperaba que pasasen en ese momento o de esa manera. Pero bueno, digamos que por lo general, digamos, o por lo demás, pues sabía un poquito cómo te han desarrollado los personajes, qué caracteres han impuesto, ¿no? Pues antes sí que hay algunas cosas que sí que, digamos que ya te estás preparando para que pasen en algún momento, ¿no? O sea que, digamos que pues aparte no es totalmente predecible del todo, pero es bastante predecible en general, ¿no? O sea que tampoco es algo peyorativo, ¿no? O sea, lo he dicho también en otras ocasiones, que tampoco, o sea, algo que no tenga, o sea, que no muestre la necesidad de ser transgresor, ¿no? Digamos, de sorprenderte cada 2x3. Yo creo que este producto no tiene esa intención, a pesar de que tiene algunos momentos que sí que al menos a mí, de manera particular y personal, pues sí que, como digo, sí que me sorprendieron por la forma en la que se ejecutaron esos sucesos, mejor dicho. Pero digamos que lo que es la trama general pues es bastante sencilla y bueno, obviamente vamos viendo los personajes aquí y allá, sus dinámicas, obviamente como digo siguen esa trama general, ¿no? De que tienen que hacer estas cosas y mientras tanto bueno, van desarrollando los personajes, nos van explicando sus pasados, digamos, sus trasfondos y bueno, como digo, dependiendo de cada personaje, pues habrá algunos que te calen más y otros menos, ¿no? Que siempre pasa en este tipo de productos. Hablando justamente de los miembros del grupo, bueno, de los miembros, aparte de los miembros del grupo, pues luego tenemos a otros personajes, ¿no? Que están fuera del mismo, pero bueno, hablando de los personajes en sí, ¿vale? Pues a ver, en este caso, bueno, voy a tener que hacer como bueno, no una lista en sí, pero bueno, como que hacer un poco de recordatorio, ¿no? De los personajes en sí que tenemos, porque, a ver, pues bueno, dentro del grupo en sí, pues tenemos bueno, al final es el personaje que más podemos recordar, ¿no? En este caso se trata de la novia de Frankenstein, digamos, y en este caso me parece que es el personaje más equilibrado, más completo de todos, de la serie en sí, es el que más mola, y al final pues eso, mezclas el trasfondo que tiene, que como digo, ahí ya sí que le han dado bastantes detalles en sí de cómo ha sido su historia. Y claro, también como está conectado eso con el monstruo de Frankenstein, que bueno, otro personaje en sí, ¿no? Tenemos aquí en esta serie, en esta primera temporada. Y como digo, entre una cosa, entre su trasfondo en sí que nos cuentan y que ya en el presente por todo lo que le ha ido pasando, pues ya, como digo, eso está justificado y vemos que el carácter que ha adoptado, pues al menos para lo que es los sucesos de la serie en sí, pues a ver, obviamente lo que es el carácter del personaje es de ser una badass total y realmente lo consigue en ese caso, ¿no? Luego ya los personajes pues son lo que son, ¿no? O sea, al final no tienen ningún tipo de remordimientos, al final, bueno, cumplen obviamente misiones, ¿no? Que les encomiendan en este caso a Amanda Waller con Argus y al final siempre mirando por los intereses de Amanda Waller y por ende de Estados Unidos, ¿no? Básicamente. Así que, pues, eso puede llevar a muchos derroteros, ¿no? O sea, puede llevar a un montón de situaciones y hacer todo tipo de misiones, básicamente, ¿no? O sea, obviamente ellos están, lo que es el comando monstruo, el comando monster en sí, pues, digamos que es un grupo de presos, básicamente, ¿no? De monstruos presos por Argus. Y bueno, como digo, al final siguen esa dinámica de tener que cumplir las órdenes de Amanda Waller, como ya había hecho el Escuadrón Suicida. Y es un poco eso, solamente que, por ejemplo, aquí no tenemos a menos no nos muestran, que yo recuerde, el típico, como era un chip o algo así, ¿no? Algún dispositivo que tenían dentro de su cuerpo, que era como un explosivo, ¿no? Para cuando en este caso se saltasen alguna orden o bueno, cuando en este caso decidiesen escapar también, ¿no? Del yugo, ¿no? De Amanda Waller en este caso, pues ella o quien tuviese acceso, ¿no? A esos chips, ¿no? Y a la detonación de los mismos, pues pudiese explotar los chips en sí, ¿no? Por ejemplo, aquí yo creo que no. Yo recuerdo no hay ninguna cosa de esas. Que yo recuerdo al menos. A lo mejor al principio, cuando se presentan ahí, a lo mejor pasa algo, pero bueno, que o sea, a lo mejor sí que muestran algo. Pero ahora mismo no me acuerdo y si me equivoco me corregís en los comentarios. Pero bueno, que es un detalle en sí, ¿no? Pero al final siguen siendo presos. Siguen estando bajo las órdenes de Amanda Waller. Como digo, la novia y
me parece, como digo, el más destacable y probablemente sea el que más me ha gustado de esta primera temporada. Y bueno, tal y como dejan al personaje al final, pues bueno, realmente, siguiendo también un poco lo que hemos visto en la parte final de esta primera temporada, pues tiene sentido y también pues, tengo ganas de verla ahí, en esa posición, ¿no? Luego tenemos a Rick Flag Senior, el padre de Rick Flag, que en este caso fue, pues bueno, justamente el papel que juega aquí el padre, pues el mismo papel que tenía su hijo en el Escuadrón Suicida, ¿no? Así como el militar, digamos, que intenta hacer un poco de jefe, ¿no? Bueno, sí, que al final realmente es el representado, ¿no? De Amanda Waller, digamos, el humano, en este caso, en el Comando Monster. Es la representación humana y militar, ¿no? De Amanda Waller ahí, de Argus, ahí en este comando. Y bueno, en este caso, pues, al menos en esta primera temporada, pues es un personaje que va de más a menos porque en los primeros episodios tienen bastante más importancia, pero luego ya como le pasa cierta cosa y como que se lo quitan un poco de en medio para la parte final, pues sí que, bueno, se me queda un poco como a medias, ¿no? Sé que me hubiera gustado que hubiera estado en esa parte final, pero bueno. O sea, no, obviamente no va a ser la última vez que lo veamos. Ya sabemos que va a estar también en la película Superman, en la segunda temporada de Peacemaker, en este caso ya, como digo, en esos dos siguientes casos, ¿no? En acción real con Frank Grillo. Así que, pues, digamos que no se ha cerrado para nada el personaje, ¿no? Luego también otros personajes que me han gustado han sido, bueno, o que digamos que en parte me han sorprendido, ¿no? Tal y como los han desarrollado y cosas que han pasado con ellos. Pero, por ejemplo, digamos que al final sí que me he sentido conectado también con J-Robot, con Whistle también. Yo creo que más con Madreja, en este caso, porque claro, teníamos una imagen de él y en este caso, pues tal y como ha hecho James Gunn también, ¿no? Con otros personajes en otros de sus productos, pues como que le dan el giro de tuerca y al final nos lo dejan pues de manera como lo opuesto, ¿no? Como lo contrario a lo que teníamos previamente, o como lo que teníamos imaginado y pensado en la cabeza, ¿no? Como que las cosas no eran lo que parecía, ¿no? Justamente concretamente con Comadreja, ¿no? Más que con el resto de personajes que al final, como digo, pues son lo que son por lo que han vivido, por supuesto, y con Madreja en parte también, pero bueno, que al final, en su caso, como que al final han creado una historia como de injusticia para él, ¿no? Como que al final él no era el malo de la historia, realmente no merecía eso, que acabar preso ni nada, tal y como lo han desarrollado, al menos tal y como lo han contado. Que bueno, a ver, al final, James Gunn siempre trata de que, no sé decir que empatices con los personajes que muestra, obviamente quiere que entiendas por qué están ahí, obviamente, y por qué son como son. Así que, pues, por la parte de Comadreja en sí, porque por la parte de la novia sí que me funciona bastante bien, la verdad. Por parte de Comadreja, por ejemplo, claro, como es un cambio, como es un personaje que ya hemos visto anteriormente, y es un cambio totalmente radical en sí, pues, a lo mejor le choca un poco, ¿no? Que se o sea, que le lleven por ese camino finalmente, pero digamos que o sea, que si al final de eso tiene justificación o tiene sus consecuencias o si lo muestras, en este caso como ha pasado justamente en esta serie, que al menos eso es algo que me parece que ha estado bien y que a menos, como digo, agradezco que se haya mostrado al menos, que no sea algo gratuito, como digo. Pues aparte sí que, al menos tal y como se ha gestionado, pues sí que me parece que está bien, ¿no? Es algo que sí que puedo comprar y que puedo aceptar, ¿no? O sea, que si fuese algo gratuito y porque, yo qué sé, o si es una razón creativa y, yo qué sé, obviamente tiene que tener algo o sea, tiene que tener credibilidad y tiene que tener, pues yo qué sé, o sea, algo de peso y al menos eso sí que, por la parte de Comadreja sí que se lo ha dado, así que pues por esa parte sí que me convence. Luego tenemos a J-Robot, que en este caso me parece que, bueno, al final es un personaje bastante marcado en sí por la programación que tiene y demás, pero bueno, obviamente pues gran corazón de los personajes en sí, pues al final nos damos cuenta de ello en los propios flashbacks, ¿no? En los propios trasfondos de los personajes, ¿no? Cuando nos muestran de dónde vienen o qué pasó con ellos, ¿no? Y en este caso con J-Robot, pues al final es eso, o sea, no se desmarca de ser un robot que está programado para matar nazis, que es eso, básicamente, pero digamos que su trasfondo, ¿no? En su flashback, pues bueno, digamos que construyen una situación en la que también puedes llegar a encariñarte un poco del personaje en sí, pero como está
marcado, como digo, como tiene esa marcación, pues al final pues decide hacer ciertas cosas y realmente pues sabiendo ya cómo es, pues obviamente como digo te lo esperabas y joder, al final digamos que no llegas, como digo, a empatizar con él porque al final está programado para, pues eso, para ser algo, o sea, para ser algo muy concreto y como ya sabes que cómo va a actuar según qué situaciones, pues en este caso, pues entiendes por qué hace lo que hace y sabes, y como digo, sabes qué va a hacer, ¿no? Como que ya es predecible en ciertas cosas, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor eso hace que no llegues a ese punto tan profundo con él, ¿no? Como si puedes llegar en parte con la novia y con otros personajes también, ¿no? Yo diría. Lo que pasa es que este personaje lo cortan, lo apartan también un poco pronto para mí. No sé, es que realmente sí que me gusta que aprovechen a los personajes lo máximo posible, pero claro, al final ha sido una de las cosas que más me ha sorprendido de esta primera temporada, ¿no? Uno de los sucesos que ocurren tiene lugar con, o sea, tiene relación con J-Robot y no esperaba que sucediese en ese momento ni así, la verdad. Aunque bueno, ya lo que es la temporada ha dejado claro que no es lo último, o sea, que no va a ser tampoco la última vez que veamos a este personaje. Luego tenemos al Doctor Fósforo, al Doctor Phosphorus, que bueno, en este caso también es otro de los personajes que tiene un trasfondo bastante, gran parte, bastante trágico o dramático. Luego ya pasa algo más vengativo. Luego el personaje en sí, en el presente, pues al final, ya sabiendo de qué le ha pasado, ¿no? Y de dónde viene y demás, y de dónde salen sus poderes, básicamente, pues al final es un personaje, de los personajes que también, de los que más molan, realmente, más mola ver. Es verdad que ya habiendo contado su historia, como que también sigue un camino bastante marcado y tiene un carácter bastante marcado, ¿no? O sea que, bueno, por el carácter que tiene, pues realmente tiene momentos que hacen gracia y que molan, la verdad. Y luego, pues ver sus habilidades y sus poderes, pues también, tal y como se han visto en esta primera temporada, pues también, bueno, como digo, también, digamos, en cuanto a acción, pues antes haya dado algunos de los momentos más destacables, algunos, mejor dicho, de los momentos más destacables, pero también como que hay un poco de incoherencia justamente con lo que es la dinámica de sus poderes, también, tal vez podemos llamarlo así, porque digamos que para la gran mayoría de situaciones, pues tenemos claro de que como tiene, o sea, bueno, concretamente, como básicamente su piel es, en este caso, ácido, digamos, por decirlo de alguna manera, al final tiene la capacidad de traspasar cualquier elemento físico con nada, pero, y, claro, por ende, entendemos que tanto cuando él toca a alguien como cuando alguien le toca a él, lo que es la piel, cualquier parte de su cuerpo básicamente, entendemos que al final tienen el mismo efecto siempre. Pero es que como que hay varias situaciones en la serie que al final o sea, que al final no mantienen esa coherencia, como digo, porque hay momentos en los que él toca a alguien o viceversa y no pasa nada. Entonces, como que hubo algunas partes ahí que digo, sinceramente, o sea, también sería algo también dramático que fuese un personaje al que no se le pudiese tocar. O sea, si hubiese alguien que tuviera afecto personal por él y quisiera tocarle, que no pudiese. O sea, eso sí que le daría un toque un poco más dramático. Y es que, al final, por lógica, tiene que ser así. Tendría que ser así. Pero lo que pasa es que como que, digamos que por lo que ha mostrado en esta primera temporada, como que hay situaciones en las que nadie sale herido de ese contacto, ¿no? Con su piel, digamos. Tanto sea el quien toque quien haga contacto o si es otra persona la que hace contacto con él, físico. Entonces, no sé cómo, a partir de entonces como tal, a partir de ahora, no sé si se va a seguir esa regla, ¿no? Un poco por el poder del guión, básicamente, no lo sé, pero como que son cosas que me chocaron un poco, al menos por la coherencia, ¿no? Porque al final o sea, al final pues dejas claro que las reglas que pones, pues valen cuando al guionista le da la gana, básicamente, ¿no? Como digo, el poder del guión. Pero bueno, en este caso el Doctor Fósforo también sea de los personajes que más podemos destacar realmente del grupo. Luego también tenemos a Nina Mazulski, que también acaba así, o sea, sobre todo al final su historia, su trasfondo se cuenta en el último episodio y no sé si decir que llega tarde, ¿no? A lo mejor sí que me hubiera gustado conectar más con el personaje porque no acaba conectando del todo como tal, porque también como cuando tiene un carácter y tiene una forma de ser bastante concreta, y ya sabes un poco qué actitud va
va a adoptar, ¿no? En según qué situaciones y demás. Pues claro, como no me has dado ningún contexto ni nada, no me has contado nada todavía de dónde viene, de por qué es así, no sé qué. Como que al final lo cuentan pero llega un poco tarde al ser ya en el último episodio. Es verdad que tiene mucha potencia lo que nos cuentan con lo que pasa en el último episodio con ella. Eso sí, ahí sí que me ha impactado realmente lo que ha pasado y tiene sentido, obviamente con lo que ya cuentan, pero me hubiera gustado que, a mí al menos, me hubiera gustado que se hubiera contado antes para poder al menos encariñarme un poquillo más del personaje, porque realmente el personaje en sí es uno de esos personajes de los que te puedes encariñar fácilmente, justamente. Pero al final no he acabado encariñándome del todo de ella por eso, por la forma de gestionar su historia, su desarrollo y al final, como digo, tiene mucha fuerza en lo que pasa al final, pero como que al final llega tarde y por eso hace que no conecte del todo con ella, ¿no? También tenemos como digo, al monstruo de Frankenstein, que a ver, no forma parte del grupo, pero bueno, se presentó como uno de los personajes que más protagonismo iba a tener, ¿no? Digamos, dentro de esta primera temporada. Y bueno, a ver, en este caso también otro personaje que ya deja marcado su objetivo, su carácter, y al final me parece de los más, al final es un personaje que tiene una actitud y un carácter muy bobalicón. Y bueno, obviamente, pues o sea, al final también como es un armario. También es violento, por supuesto, cuando decide serlo, básicamente. Pero también, en este caso, es otro de los personajes que se me ha quedado un poquillo a deber, tal vez. Como que ha tenido menos presencia él también en la serie de lo que me esperaba. Y luego también con él, justamente, lo que os he comentado al principio de la review del vídeo, de que tiene que ver con él, como digo, tiene que ver con él, que algunas cosas que, o sea, tal y como dejan al personaje al final de la serie, hay cosas ahí que se omiten y, claro, digamos que a menos yo sí que hay como que necesito o busco a menos cierta explicación o no sé, algún indicio o alguna cosa, ¿no? Pero claro, de repente te colocan al personaje donde está al final sin haberte contado cómo está ahí, digamos, ¿no? O como digo, sin ni siquiera haberte dado como un detalle, un indicio, como digo, de cómo ha pasado de un lugar a otro, digamos, ¿no? O sea, que ha sido como una transición, una elipsis que, claro, si realmente no, si esa transición no partiera de una situación en la serie que realmente no fuese importante, pues no tendría tanto peso, no me importaría tanto. Pero como o sea, al final es en el escenario final, digamos, en el propio castillo, pues en este caso sí, como digo, es bastante importante lo que pasa ahí, realmente, pero como que lo dejan ahí, sin más. O sea, al final ni siquiera leemos participar en los eventos finales ni nada. O sea, lo vemos ahí, sí que es verdad, en el escenario final, por así decirlo, pero se lo quitan de encima y ya le volvemos a ver concretamente en la escena post créditos. Así también ya, para la gente que no lo supiera también, pues lo que es esta temporada, pues tiene una escena post créditos ahí al final y justamente está él ahí, ¿no? Sin contar mucho más en sí. Pero como digo, pasamos de una cosa u otra y como digo, sin dejarnos, sin habernos explicado ni dicho nada al respecto, ¿no? O sea que en este caso como que hay cosas que se dejan ahí, que se olvidan de ellas y que, pues bueno, porque no quieren darle importancia a esas cosas. Pero realmente creo que al menos algo sí que deberían de haber, como digo, explicado, algo deberían de haber mostrado, no lo sé. Pero como que hay algunas elipsis y omisiones que como que hacían que a lo mejor se apresurara lo que es el episodio y como que al final quería que llegase ya a los puntos importantes y no querían demasiada morralla, ¿no? A la hora de contar lo que es el final. Pero claro, como digo, eso le pasa un poco. Luego también tenemos al resto de personajes, ¿no? Que ya están fuera del Comando Monster, como la princesa Iliana, en este caso la amazona Circe, que bueno, en este caso Circe pues ya la presentarían como la que va a ser la villana, ¿no? De toda la serie en sí, pero que al final también como que la cortan a mitad de la temporada, un poquito, a lo mejor un poco más, o sea, bueno, creo que es en el episodio 5, por ahí más o menos, o el cuarto o el quinto de la temporada, y ya la dejan la quitan de en medio, básicamente también en la serie, y bueno, como digo, tampoco va a ser la última vez que la veamos. Al menos no. O sea,
tiene pinta de que vamos a seguir viéndola. Y ya como que el foco se va a un objetivo, digamos, y luego ya lo que es la parte antagonista, pues también vira, ¿no? Un poco. Dice como tal, pues, a menos lo que se ha visto de ella, así en general, pues, realmente que también está bastante chula, la verdad, así en general. Luego ya, realmente lo que me choca, que bueno, luego al final tiene su explicación y demás, pero como que la vencen, no sé si de manera fácil realmente, pero sí, o sea, realmente de manera sencilla. O sea, hay pelea y demás, obviamente, pero claro, como que tampoco, no sé, como que hay cosas ahí que como que las cortan muy de raíz, por así decirlo, o muy de lleno, y a lo mejor son cosas que realmente a lo mejor podrían interesar o podrían estar, o sea, o que son bastante interesantes, que podrían continuarse o que podrían aprovechar más, pero deciden quitarse cosas de en medio y virar un poco lo que es como digo, la parte final de la temporada en sí. Deciden virar todo eso y no sé si realmente acaba, realmente no sé si deciros que acaba ganando, perdiendo lo que es la temporada o no con ese giro, digamos, pero realmente si me has presentado a Circe como la villana a derrotar, y al final lo que pasa es que no acaba siendo eso. Entonces, como que digo, hay cosas que me fallan ahí o que se han quedado a medias y cosas que han girado y que me resultaron un poco raras, ¿no? No sé, como que me esperaba en parte otra cosa y a lo mejor. Y las cosas que me han mostrado, tal como lo han cerrado, pues a ver, como digo, hay cosas que me gustan, que molan, pero entre una cosa y otra, como que me resulta un poco como un envoltorio raro y luego como un cierre muy apresurado, ¿no? Luego también tenemos a Clayface, a Cara de Barro, que bueno, aparece poco. Y también me ha chocado bastante, al menos la personalidad o el carácter que ha mostrado al menos. Luego ya cuando leemos en plan monstruoso, pues es lo que es. Y ahí se queda bastante más, brilla más, digamos. Y pues aparte mola, pero bueno, digamos que digamos está en transformado, digamos. No sé, como que al final por darle un tono o por darle un carácter muy también gamberro y muy estilo James Gunn, no me encaja. Es que, claro, al final también un poco siempre depende un poco de lo que te encaje o no con ciertos personajes, ¿no? Y yo creo que con Clayface justamente el tono o el carácter que le han dado, la personalidad que le han dado así, por lo que hemos visto, espero realmente que no, digamos que no sea un indicativo de lo que podemos ver de este personaje en cuanto a, como digo, a personalidad y demás, porque no le pega, como digo, y resulta muy raro. Si conoces un poco al personaje es muy raro. Pero como digo, cuando está en su forma de barro, digamos, su forma, bueno, original, por decirlo de alguna manera, aunque obviamente no es original, antes era humano, pero bueno, le pasó lo que le pasó. Pero como cuando está en plan monstruo sí que funciona, porque ahí sí que es cuando más mola el personaje. Pero bueno, que como digo, es que al final tendremos la película de Clayface y me imagino que eso tendrá otro tono, tendrá otra cosa, pero claro, luego hay si luego me muestras que hay mucho contraste entre cómo empezó siendo y cómo es ahora, pues claro, como que tendría que tener algo de, no sé, también de explicación, ¿no? Para que haya ahí un cambio. Porque claro, es que ya es que es raro realmente también un poco como han introducido a Clayface, la verdad, pues aparte más transformada, por así decirlo. Pero bueno, que obviamente, como digo, en su película, pues será otro tipo de producto, otro tono, al menos obviamente lo que espero, que nadie meta mano ahí. Realmente yo creo que lo que es la temporada sí se salva mucho por los personajes, por algunos personajes, tampoco todos, y hay algunos que, como digo, están como muy a deber y como que los tratan un poco rara, o sea, de manera un poco rara, no lo sé. Pero digamos que al final se sustenta mucho por los personajes más protagónicos y por esa parte sí que funcionan bien. Como digo, hay cosas que sí que me han gustado cómo se han tratado, cómo se han gestionado con algunos de ellos. Pero al final, bueno, aparte de lo que ya he comentado con los propios personajes, pero bueno, luego hay, y bueno, omisiones narrativas y esas cosas. Pero, por ejemplo, bueno, hay ciertas elecciones y ciertas cosas que tampoco me han gustado, no me han encajado en el momento en el que se han metido. Por ejemplo, meter el tipo de música que han utilizado para ciertas escenas de peleas no me encajaban y como que me sacaban un poco de lo que estaba viendo, ¿no? O sea que al final me imagino que eran elecciones del propio James Gunn, pero no me han gustado, no me gusta cómo encajan. Luego también, pues, como primer proyecto de manera íntegra del nuevo universo DC, pues al final
te va a hacer, o sea, te ha metido detalles, ¿no? Te ha metido referencias de cosas que en este caso seguramente veamos en futuros proyectos del DCU, lo cual realmente pues en parte le has dado esa función, ¿no? A esta serie, ¿no? De mostrarte por primera vez ciertas cosas y luego ya, bueno, verlas en toda su con todo su esplendor más adelante, tal vez, ¿no? O para darle más importancia en otros proyectos, ¿no? Y bueno, pues el estilo de animación en sí, pues si habéis visto productos de Warner o de DC, ¿no? De animación, pues ya como que estáis ya bastante hechos a ese tipo, ¿no? Como digo, de animación, ¿no? Ese estilo un poquito más caricaturesco, ¿no? También, ¿no? Y que, bueno, también como que ensalza mucho las figuras y el dibujado y todo eso. Pero bueno, al final, como digo, un estilo mucho más retro, ¿no? Que al final Warner siempre ha tirado de eso por ahora. Y ya por lo demás, pues realmente poco más puedo sacar, la verdad. Así que, lo he dicho, yo diría que, como digo, es una presentación solvente en sí, que cumple, pero no mucho más, la verdad. En este caso, pues como digo, tampoco esperaba que esta serie pues fuese el mejor producto de animación que haya visto en los últimos 5 o 10 años, no lo sé. Obviamente tampoco la han vendido así como digo y ya habiéndola visto, pues para mí tampoco que obviamente no llega a eso. Pero bueno, dentro de lo que es, ¿no? Y tal y como la han vendido, que al final, como digo, he empezado lo que es la review y he estado haciendo un poquito de énfasis en eso porque, como digo, es algo a tener en cuenta. Pero siendo el producto que es y el pequeño papel que tiene que cumplir, ¿no? Dentro del nuevo universo DC en sí, ¿vale? Y digamos como la cómo la han estado presentando, cómo la han estado exponiendo y todo esto. Como digo, al final se queda en un producto que está bien y, como digo, porque se sustenta en algunos personajes que realmente han estado bien presentados, que han estado bien construidos, que han estado bien desarrollados y que molan verlos en pantalla y que, como digo, te dan ganas de volverlos a ver, ¿no? Más adelante. Pero, como digo, tiene problemas a la hora de conectar o de hilar ciertas cosas. Al final creo que peca un poco también de omitir y dejar de lado a personajes, a cosas también, a ciertos detalles, ¿no? A tener en cuenta, sobre todo en la parte final. Digamos que hay como digo, ciertas decisiones creativas al fin y al cabo, ¿no? Que no me han encajado, no me han gustado. Personajes en sí que me ha chocado o que no me han gustado cómo se han tratado, que me resulta raro cómo se han tratado. Así que en este caso yo también diría que es una de cal y otra de arena. Pero bueno, que yo en este caso, pues como digo, no esperaba mucho más de esta serie, así que pues al menos ha cumplido bastante, al menos dentro de lo que podíamos esperar, o al menos de lo que yo podía esperar. Si no lo sabíais, pues justamente esta serie ha sido renovada por una segunda temporada, con estreno también en Max, que bueno, al final ha sido en parte ha sido el propio James Gunn, ¿no? Quien se ha renovado a sí mismo, ¿no? Al final, como digo, es algo que ha traído él, así que pues, como digo, se ha renovado a sí mismo, básicamente, pero bueno, que tendremos continuación de lo que hemos visto en esta primera temporada, que bueno, en este caso no voy a hablar con spoilers, no voy a comentar nada con spoilers, porque en este caso quiero que le deis al menos una oportunidad y en este caso que saquéis vuestras propias conclusiones al menos de lo que propone. Os recuerdo que, bueno, ya lo he dicho durante la review, pero tiene una escena post créditos en el último episodio, que bueno, al final ya he dicho quién está ahí y demás, pero bueno, que en este caso pues que lo sepáis al menos, pues si queréis verla, pues ahí la tenéis. Y por si no queda claro, esta Creature Commandos, esta serie, va a ser canon dentro del nuevo universo DC al 100%, que es algo que incluso ha dicho hace poco el propio James Gunn. Lo digo por si acaso. Así que bueno, ya para finalizar lo que es la review, pues voy a darle la nota final, y en este caso, solamente más o menos por también un poco guiándome, ¿no? Por lo que he estado comentando, así en general, porque tampoco voy pensando en la nota numérica que le doy a los productos que veo, digamos, ni a los videojuegos también que me paso, pero digamos que en este caso le daría un 6, o sea, sin mucho más, como digo, no tiene esas pretensiones, o sea, no intenta ser pretenciosa, es lo que es y como digo, tiene sus cosas buenas, personajes que me han gustado y pues tiene sus cosas muy mejorables y malas en sí, y decisiones que, o no, mejor dicho, que no me han gustado, ¿no? Más concretamente, más que decir que son malas, cada uno tiene sus preferencias y sus gustos, y a mí hay cosas que no me han gustado, ¿no? Así que lo dicho, para mí es un 6 sobre 10, así que pues ya poco más que añadir a esta review, como digo, darle al menos la oportunidad para verla y, como digo, para que saquéis vuestra propia opinión, y en este caso, como ya para despedir lo que es el vídeo, pues
este caso dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre esta primera temporada de Creator Commandos, qué os ha parecido lo que es, como producto en sí. También podemos hablar, como digo, de cómo es de lo que ha sido esta primera temporada de Creator Commandos como el primer proyecto íntegro del nuevo universo DC, por decirlo de alguna manera. También decidme qué opináis con respecto a eso. Si también, por ejemplo, os pareció raro que fuese Creator Commandos el primer proyecto íntegro del nuevo universo DC, aunque digan que todo está centrado o todo va a empezar de manera férrea en Superman, en la película. Ahí ya a lo mejor ya... Bueno, o sea, es algo que podemos tener claro, pero como que poner Creator Commandos antes, pues siempre ha sido algo raro, digamos, ¿no? Eso sí que lo podemos decir. ¿Cuánto creéis también que qué importancia creéis que puede tener, ¿no?, esta primera temporada de Creator Commandos para otros proyectos en sí? Aparte, bueno, tendremos, como digo, la segunda temporada, pero puede que veamos cosas que en este caso provienen de esta primera temporada en otros proyectos. Pues no sé, o sea, ahí también decidme que si creéis que va a tener importancia o no. Por supuesto, yo estaré ahí para seguir viendo lo que es este nuevo universo DC, Superman, Supergirl, Clayface, Green Lantern, por supuesto, o sea, la serie de los Green Lantern y, bueno, también el resto de productos, ¿no? O sea, aparte, bueno, de Batman parte 2, por supuesto, o sea, eso ya está, eso sí que ya está bastante claro desde que vi la primera, realmente, pero al final Creator Commandos sirve como debut, tanto para lo que es el nuevo universo DC como para mis reviews, digamos, de este universo. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima.